Bienvenidos a todos nuevamente, y ahora vamos a hacer una estadística de los resultados de la jornada anterior, y ahí vemos un poquito el nivel de aciertos. Justamente lo que hemos acertado, lo que hemos pronosticado, es justamente lo que vamos a ir reflejando. Bienvenidos a todos. Vamos a pronosticar la próxima jornada de liga, la quiniela, perteneciente a la jornada 43 de la quiniela de fútbol. Para hacerlo más fluido, vamos a poner directamente las cartas que me han salido en el tapete y vemos el pronóstico. Bueno, pues estas son las cartas del Getafe español. Aquí en la primera parte ha salido la constancia a favor del Getafe. Esta carta implica éxito, movimiento hacia adelante y coherente. O sea, buena carta. En la primera parte del español pues ha salido la locura juvenil. Esta carta pues le va a permitir adaptarse a las circunstancias y avanzar hacia sus objetivos. Esto es básicamente también una buena carta del español en la primera parte. Buena primera parte para los dos. En esta segunda parte, pues la carta que le corresponde al Getafe es la deficiencia, ¿no? Como un estado natural de las cosas, ¿no? No todas las cosas están siempre en lo alto, no todas las cosas siempre están en lo bajo, ¿no? Entonces, como esta carta como que expresa un juego sencillo, va a jugar de una forma sencilla, pero con la intención firme de seguir avanzando, ¿no? Juego austero pero efectivo, ¿no? Sigue un poquito la dinámica de la primera parte y después en la segunda pues cambia las formas, no es tan estético y es como más sencillo, ¿no? Y luego el español en esta segunda parte pues tiene el acercamiento, que es también una carta, bueno, esta es un poquito mejor yo creo que la deficiencia, y es una actitud positiva y de progreso. Son dos grupos aquí, cada uno con su luz, en armonía y todo, digamos, coherente. O sea que también una segunda buena parte del español. El resultado final, además, indica el progreso, ¿no? Y el progreso yo creo que hace alusión a los dos equipos. O sea, yo creo que ambos avanzan con su propia luz en la dirección correcta, por el camino correcto, y esta vez pues como que se reparten los puntos. Chavales, una X. Bueno, vamos a leer las cartas del segundo encuentro de la quiniela de fútbol, que es el Villarreal-Mallorca. Y aquí tenemos las cartas que han salido. Para la primera parte, el obstáculo, que vendría a ser
impedimentos que requieren perseverancia para sobreponerse a las adversidades. Es decir, el Villarreal no va a tener una buena primera parte. El Mallorca pues tiene su primera parte, la carta del seguimiento, pero con adversidades. También implica adversidades. Tiene aquí el lago siempre revuelto, pero el Rayo parece como que se resguarda en la montaña, ¿no? Tiene como una buena carta también, pero también siempre y cuando persevere y luche para mantenerse con posibilidades, ¿no? Tiene una carta, digamos, competitiva. En la segunda parte, pues tenemos aquí el Villarreal con la carta del retorno, ¿no? Y esta carta implica un juego pues parado, un juego parado, reposado, pero con cierta tensión, ¿no? O sea, interiormente alberga tensión. Las apariencias, por decirlo así, engañan, ¿no? Es como que esta primera parte pues tiene esas adversidades y las afronta con calma pero con tensión. En la segunda parte del Mallorca pues sale la paz. La paz es una carta favorable, ¿no? Tiene los efectos adversos que en la primera parte tenía, pues se van, ¿no? y retoman las buenas acciones. Es como que ha cribado un poco lo bueno de lo malo, ¿no? Y se ha quedado con lo bueno, ¿no? Es una carta positiva, o sea, es más positiva que la primera, que implica como más lucha, más rifirrafe. Esta implica más rifirrafe. Esta es como que ha conseguido quitarse los rifirrafes y se encuentra en una posición pues más cómoda, más fructífera. La conclusión del partido, pues sale esta carta que es la verdad interior, y esta carta pues implica una asociación de intereses, acuerdos comunes, pues un empate, porque implica pues una calma, un acuerdo, un pacto. Vamos a hablar de pacto, si quieres, también. Yo creo que es un empate. Villarreal, Mallorca, X. Bueno, vamos a interpretar estas cartas, que son las que le han salido al tercer partido de la quiniela de fútbol, al Barcelona-Leganés. Y empezamos con la primera parte del Barcelona, que es la carta de la deficiencia, ¿no? Esta carta indica, pues, que va a jugar sin florituras, pero de forma efectiva. Va a tener lagunas en el partido. Está en un momento en que quizá la confianza contra el Leganés le haga cometer algún error. La primera parte del Leganés es el acercamiento. Esta carta implica una buena actitud, una fuerza interior, con una fuerza interior expresada con alegría y con entusiasmo. La va a afrontar esta primera parte con mucho optimismo y fe en el progreso, ¿no? O sea, no se va a sentir inferior al Barcelona, no va a salir al campo con un sentimiento de inferioridad. La segunda parte del Barcelona
pues implica un progreso efectivo y en la dirección correcta. Esta es la carta. Es buena carta. Progreso efectivo, o sea, va a hacer las cosas mejor que en la primera parte. El Leganés en la segunda va a tener la carta de la familia, que es orden en el clan, ¿no? Son ideas claras en el campo. O sea, si en la primera parte iba a estar con entusiasmo y con optimismo, en la segunda parte él va a tener todavía las cosas más claras. Solo que aquí la actitud y la acción deben estar en armonía, ¿no? Así que la conclusión de este encuentro es el ejército. El ejército, pues, es una carta, en este caso, un poco difícil de interpretar, porque puede implicar una sorpresa. El ejército es organización y disciplina, y es un poco una carta que está en armonía con la segunda parte del Leganés, que es la familia, que es el clan, que es todos a una, ¿no? El ejército habla también hace también referencia al poder guerrero del pueblo, que el pueblo tiene un poder guerrero que oculta hasta que aparece el peligro, ¿no? Básicamente. Y es capaz de convertirse en aquello que necesita para afrontar un conflicto, ¿no? Entonces, esta carta podría hacer referencia a la organización que tiene el Leganés y le saldría a favor del Leganés. Siendo el Barcelona la primera parte pues deficiente en su juego y con un buen hacer en la segunda parte, pero con todo y con eso puede ser que el pueblo se convierta en un soldado, ¿no? Y el ejército haga alusión al Leganés. Así que me la voy a jugar y voy a poner un 2 al Leganés. Estas son las cartas que pertenecen al partido 4 de la quiniela de fútbol, el Eibar Atlético del Bilbao. Vamos a ver si nuestro guía espiritual nos inspira, nuestro San Maradona. Aquí lo tenemos. No nos hemos olvidado de él. Y vamos a empezar con el Eibar. Esta carta es el entusiasmo. Esta carta es una manifestación de la tensión, ¿no? O sea, hay como armonía en la carta y esa armonía es fruto de la liberación de una tensión, ¿no? Que genera pues un alivio, ¿no? Un alivio y una alegría. La primera parte del Bilbao pues implica superación de dificultades. ¿Ves? Es un poco una carta, un individuo ahí solitario, ¿no? Expectante, con cierta tristeza, superando las dificultades. O sea, digamos que se le va a aplicar ley y justicia. Y va a ser disciplinado por la ley, ¿no? De ahí, digamos, superando las dificultades. Comprende que no es un buen momento para ser optimista, ¿no? Está en un punto, pues, de espera a ver cuál es el dictamen de lo juzgado, ¿no? O sea, no es una primera parte del Bilbao
mejor que la que tiene la primera parte del Eibar, ¿no? En la primera parte del Eibar se ve un ambiente mucho más distendido. En la primera parte del Bilbao, pues una tensión, que no alberga buenas noticias, ¿no? Así que esto es. Y en la segunda del Eibar, pues es superar el egoísmo. Esta carta implica que va a tener un juego disperso. Su segunda parte va a ser más dispersa, más individualista, menos organizada. O sea, muy deslavazado, vamos a decirlo así. Esta es un poquito la imagen. Es como un remolino en el agua y es una dispersión, una poco concentración, si se quiere. Un fútbol menos concentrado, ¿no? Pero claro, la carta que tiene el Bilbao en la segunda parte, que es el contacto, pues no es mejor que la que tiene el Eibar, porque esto implica una confianza excesiva. Esto es una carta que implica no percatarse de los peligros del rival, ¿no? O sea, confiarse en una realidad, digamos, subjetiva. Esto sería, digamos, la segunda parte de Bilbao. Y la conclusión es la grandeza. La grandeza es una carta, pues, muy positiva. Un destino predeterminado. O sea, un gran golpe de suerte. Esta carta estaría de alguna manera en la segunda parte del Bilbao. Es subestimar esta grandeza, ¿no? Y esta grandeza es el Eibar, que tiene una primera parte explosiva, que es un poco más caótica en la segunda, pero que la primera parte no es muy halagüeña del Bilbao. Y yo creo que con todo y con eso le vamos a poner un 1 al Eibar. ¿Sí, chavales? Bueno, vamos a empezar con el partido quinto de la quiniela de fútbol entre el Valladolid y el Celta. Estas son las cartas. Esta es la primera parte que corresponde al Valladolid. El abismo superando los obstáculos, ¿no? Esta carta implica un avance pese a los riesgos o los obstáculos que uno se puede encontrar, ¿no? Pero fluye sin interrupción, ¿no? Es el abismo, o sea, el agua fluye, pero pese a los obstáculos, estos son superados sin interrupción, ¿no? O sea que el Valladolid, esta sería la carta del Valladolid en la primera parte. La primera parte del Celta sería el antagonismo. Esta es una mala carta para el Celta porque implica un quiero y no puedo, ¿no? Es un antagonismo entre lo que yo siento y lo que puedo hacer, ¿no? O sea, es irreconciliable, ¿no? Por decirlo así, la primera parte del Celta. No tiene posibilidad de cambio, o sea, está abocado a una mala primera parte. No está en coherencia, no encuentra, digamos, la coherencia. Vale, o sea que una primera parte del Valladolid, pues con peligros, pero
una primera parte del Celta sin posibilidades, podríamos decir, ¿no? La segunda parte del Valladolid, pues es la modestia. ¿Y la modestia qué es? Pues un potencial oculto. Muchos recursos, pero sin mostrarlos. Esto es poder, esto es una forma de poder, ¿no? De mostrarse poderoso para sí mismo y de alguna manera influir a su contrario. La segunda parte del Celta es el caldero. Esta carta del Celta implica, bueno, pues ya ha abandonado ese antagonismo de la primera parte y ahora está en una situación que lo afronta con fe, ¿no? En la segunda, con una fe divina. Piensa que tiene posibilidades, pero claramente. Se considera aquí, digamos, la leña del fuego, ¿no? Es la fe en su estado puro. Quiere pero no puede. Es que le sigue pasando lo mismo que en la primera parte. Aquí ha cambiado su actitud por a lo mejor en la primera parte fue más guerrero y aquí en la segunda se ha tornado más espiritual, pero igualmente yo creo que no encuentra el camino, sigue sin encontrar el camino, o sea, no le basta, o sea, no es suficiente tener esa fe, poner todo en toda la leña en el asador para sacar esto adelante. Y yo creo que esta carta, la conclusión, hace referencia al Valladolid, porque es el ejército. El ejército cuando quiere puede, ¿no? Y es lo que no puede, y es la situación contraria a la que lo está ocurriendo al Celta. Entonces aquí, esta carta es la organización y la disciplina. Esta carta implica también el poder de la guerra oculta en el pueblo. O sea, el pueblo no deja de ser siempre la modestia. Así que es el poder, digamos, refugiado en el pueblo, hasta que aparece el peligro. Y, o sea que una persona modesta se puede mostrar como un guerrero. Y es la carta que representa el Valladolid en la segunda parte. Así que el Valladolid le vamos a poner 1 porque el ejército representa al Valladolid. Un 1 para el Valladolid. Bueno, estas son las cartas correspondientes a los Osasuna Atlético de Madrid. Sexto partido de la quiniela de fútbol. Empezamos con la primera parte de los Osasuna. Esta es el abismo, superar los obstáculos. Es una carta pues, que tiene sus riesgos, pero que fluye en dirección a sus objetivos, ¿no? Va salvando los obstáculos, pero con una dirección determinada, ¿no? Es un avance, ¿eh? O sea que esta es la carta de los Osasuna. La primera parte del Atlético de Madrid pues es el Caldero. Es una carta que implica una convicción de sus posibilidades y una fe extrema. O sea, es un convencimiento basado en un poder espiritual, ¿no? Va a poner toda la leña en el asador. O sea, no se va a cortar un pelo, ¿no? O sea, esta es la primera, una primera parte que va a suponer
un gran obstáculo para el Osasuna, que va a pretender salvar los obstáculos. Vale. En la segunda parte vemos al Osasuna con su carta del contacto. Y esta carta, como ya hemos visto en otras ocasiones, pues es una carta que expresa una confianza excesiva. Es ser engañado por las apariencias. Es estar confuso. Esto es la segunda parte del Osasuna. Y el Atlético de Madrid pues tiene esta que es trabajar en lo que ha sido estropeado. Trabajar en lo que ha sido estropeado. Pues no es muy buena tampoco, pero esta carta al menos es más realista. Esta carta del Atlético de Madrid, para el Atlético de Madrid representa pues una actitud más realista ante las circunstancias. Va a intentar restablecer el caos y va a poder restablecer el caos precisamente porque lo ha identificado, ha reflexionado sobre él, ha reflexionado sobre lo que ha ocurrido y va a trabajar para reconducir la situación. Va a trabajar mucho porque tiene que reconducir algo que va a ser adverso para él, pero que al menos va a tener la posibilidad de salir adelante, porque el Osasuna está, digamos, en un engaño, por decirlo así. El Osasuna no tiene posibilidades de reconducir nada porque no tiene identificado bien la realidad, no sabe realmente qué ocurre, ¿no? El Atlético de Madrid, sin embargo, pues ha identificado errores, ha reflexionado sobre situaciones del partido y las va a reconducir en esta segunda parte ahora con mucho trabajo, ¿no? O sea, se va a poner el mono de trabajo y esto unido pues a esta fe que ha enseñado en la primera parte pues le puede llevar a algo muy positivo. Esta primera parte ha sido, yo creo, pareja para ambos. Es difícil saber cuál es mejor la carta, pero yo creo que la segunda parte, la falta de entendimiento de los Osasuna de las situaciones, de solucionar las posibles adversidades, esto le hace, digamos, estar en una posición inferior a esta carta. Es un caos, pero que se puede restablecer precisamente porque ha comprendido qué tiene que hacer para llevarse el partido, ¿no? Y esta carta tiene un vencedor, o sea, esta tirada tiene un vencedor porque esta conclusión invita siempre a una victoria de uno de los dos. Y yo creo que va a ser el Atlético de Madrid. Porque este es un gran poder. Yo creo que este poder siempre tiene que ir acompañado de la faceta espiritual, ¿no? Que es la que ha mostrado el Atlético de Madrid en la primera parte. Es un poder con riesgo, es un poder que yo creo que va a estar basado en la disputa, posiblemente tenga fases el partido en la segunda parte sobre todo de confrontación, pero que al final todo el trabajo y la buena actitud del Atlético de Madrid a nivel de fe, a nivel de creer en sus posibilidades, pues lo convierte en un 2 para este partido. Así que Osasuna Atlético de Madrid, 2. Bueno, estas son las cartas que corresponden
al partido séptimo entre el Alavés y la Real Sociedad. Así que, por ejemplo, tenemos aquí la primera carta de la primera parte que corresponde al Deportivo Alavés y es la paz. Es buena carta. Aquí se muestra tranquilo porque ha discriminado, ha sabido muy bien identificar lo que debe y lo que no debe de hacer, ¿no? En la primera parte. Y esto le va a dar pues cierta ventaja, cierta orientación. De ahí esa calma, ¿no? Esa paz. En la primera parte de la Real Sociedad, pues muestran una parte más guerrera, más agitada, ¿no? Con más movimiento. Va a ser muy perseverante para mantenerse en el partido, ¿no? Digamos que el análisis de la primera parte del Alavés le va a hacer que la Real Sociedad tenga una actitud perseverante para mantenerse en el partido, para tener posibilidades. Esta paz ha hecho que la Real Sociedad se espabile, ¿no? Se espabile. Entonces va a ser una primera parte muy igualada. Luego en la segunda parte pues tenemos en la carta que corresponde al Alavés un oscurecimiento de la luz, ¿no? Que es así como se llama la carta precisamente. Es un oscurecimiento de las posibilidades que tiene el Alavés. Va a mostrar una voluntad firme, pero en su interior se ha oscurecido. O sea, está, digamos, ha perdido su fe y está vencido por las adversidades. Pese a que su voluntad, lo que muestra en el campo, va a ser una voluntad firme y decidida, pero en su foro interno, digamos que está vacío. Se le han apagado las luces. Y la segunda parte de la Real Sociedad tiene la carta del acercamiento, ¿no? Que es pues casi todo lo contrario, que es el optimismo, que es la alegría y es el progreso, ¿no? Y todo eso ocurre porque hay una cohesión, hay una armonía, en torno a un fuego, a unos fuegos, y estos fuegos están vivos, ¿no? O sea, el optimismo, la alegría y el progreso, detrás de todo eso tiene que haber un fuego que lo avive, ¿no? Y esto sí lo tiene la Real Sociedad en esta segunda parte. Así que claramente esta carta, que es la conclusión, simboliza lo que representa, lo representa con claridad. Es la desintegración, es el fracaso, es el derrumbe de los intereses del Alavés. O sea, esta carta hace alusión a que el Alavés pierde el partido. Una primera parte igualada, quizá a lo mejor incluso favorable para el Alavés, porque la Real Sociedad tiene que luchar por presentar batalla, tiene que presentar batalla sí o sí. Casi es más favorable la primera parte del Alavés, pero la segunda parte indica claramente pues dos polos opuestos aquí, uno sin luz y otro con luz. La conclusión final pues es la desintegración del Alavés. O sea, este partido le pronosticamos con un 2 para la Real Sociedad. Estas son las cartas, la tirada que corresponde al pleno al 15 de la próxima jornada entre el Real Madrid y el Valencia. Así que aquí
Vamos a poner goles para hacer nuestro pronóstico. Pues la primera parte del Madrid es la amistad y simboliza pues la alegría y el éxito. O sea, es una alegría y un éxito fruto de un trabajo y de una constancia. Es la consecución de un logro. La amistad siempre es el resultado de un trabajo bien hecho. En este caso la primera parte del Madrid pues es buena. La primera parte del Valencia son los límites, ¿no? El Valencia va a estar un poquito con más incertidumbre, va a tener miedo, un poco de miedo de perder lo que pueda conseguir o de perder incluso lo que haya conseguido en la primera parte. Va a ser cauto y esta cautela pues es buena, es una buena manera de preservar las cosas, pero tiene el riesgo, el temor de perder aquello que se haya podido conseguir. O sea que es una carta un poco más incierta. El Madrid en la primera parte se muestra más seguro. Esta carta significa el éxito y esta carta es un poco la incertidumbre. Esta carta implica alegría, desparpajo, y esta pues cautela, reservado, no las tiene todas consigo. La segunda parte pues tenemos la carta del Real Madrid, que es lo suave, y es una carta pues que inspira constancia, una acción constante y una fuerza constante. Es una seguridad también. Esta carta implica también mucha seguridad para el Real Madrid. Además como uno con cierta inspiración. Implica cierta inspiración en el juego, o sea, es alegre, exitoso y luego está inspirado también, está metido en... No es temeroso. Él confía mucho en sus posibilidades, ¿no? Incluso siendo suave, incluso siendo... jugando de forma tranquila, de forma sosegada, sin embargo su acción es constante, entonces implica mucha seguridad, ¿no? Luego la segunda parte del Valencia pues es el antagonismo. Esta carta no suele ser muy buena porque implica una oposición, ¿no?, a su adversario sin resultados, ¿no? Esta carta presenta siempre como conflicto, como querer ir a un sitio yendo por la dirección contraria. O yendo por la dirección correcta es como si te fueras por la dirección contraria. O sea, como que no te sale nada. Sin capacidad de dirigir tus intereses. O sea, estás, digamos, podríamos decir que en esta carta se ha manifestado este temor de la primera parte, ¿no? Esta cautela era, digamos, expresaba miedo, y este miedo ahora mismo se ha manifestado en la segunda parte, porque no le sale nada. O sea, no le sale nada, ¿no? Y como conclusión, pues sale esta carta que es el obstáculo y es un retiro. O sea, es un retiro de las circunstancias. O sea, esta carta es un 1 para el Real Madrid. Esta es un
es un partido perdido del Valencia. Entonces implica para el Valencia retirarse y reflexionar para poder sobreponerse a la adversidad. O sea, necesita un retiro, una reflexión, un pequeño aislamiento, ¿sabes? Para dirigir sus acciones y lo que le queda de liga, ¿no? Así que esta carta es un 1 para el Real Madrid. Bueno, como es el pleno al 15, vamos a poner un 2-1 para el Real Madrid. Dos cartas buenas para el Madrid, una carta buena para el Valencia. Vamos a ponerle un 2-1 para el Real Madrid. Bueno, estas son la tirada de cartas para el Lugo-Zaragoza. El partido número 8 de la quiniela de esta jornada. Entonces aquí tenemos la primera carta, que es el estancamiento del Lugo, la primera parte del Lugo, y viene a ser el desorden. Aquí el dragón estaría simbolizado por lo superior y abajo por lo inferior, que acometen con violencia. Aquí lo vulgar se enfrenta a lo noble. Y lo noble, pues, se oculta. Ante esta situación, el noble se oculta. Así que, digamos que la actitud del Lugo en esta primera parte va a ser la de la cautela, la de si no soy bienvenido, pues aguardaré a ser bienvenido, ¿no? Todo a su tiempo. La primera parte del Zaragoza, pues no es buena tampoco. Si la otra no es muy buena, esta tampoco es muy buena. Este es el oscurecimiento de la luz, ¿no? Y es el oscurecimiento de lo interior. Aunque se muestre fortaleza en lo exterior y una voluntad firme, en el interior pues hay una especie de vacío. Es una pérdida espiritual. Digamos, en la primera parte del Zaragoza podría estar representada por esta parte, por lo inferior, representada en la primera parte del Lugo. ¿No? Como que se mezclan un poco las imágenes, ¿no? Esta gente de aquí representaría este oscurecimiento de la luz a lo vulgar, haciéndose manifiesto ante lo noble. O sea que es un poco esto. La segunda parte del Lugo, pues es la paz. Digamos que el Lugo consigue mantener la tranquilidad que consigue alejándose de lo vulgar. Y de esta manera él se aclara qué camino es el correcto. Empieza a diferenciar qué le conviene de aquello que no le conviene. Y es así como orienta su plan de acción. Es decir, una tranquilidad basada en el análisis de la situación. Una espera confiada, vamos. La segunda parte del Zaragoza está representada por el incremento. Y es un tiempo pues que Zaragoza debe de aprovechar para ascender, ¿no? O sea, para hacer un juego ascendente. Todo aquello que no ha podido mostrar en esta primera parte, con esta carta, pues orientarlo en un juego que evolucione, ¿no? En una evolución de
de su juego. Esto implica pues un tiempo de desarrollo. Y la conclusión pues es difícil porque esta carta es el abismo, es superando los obstáculos, y yo creo que los obstáculos los tienen ambos dos. Digamos que el Lugo se ha visto forzado a retirarse para no caer en manos de lo vulgar, y lo vulgar, de alguna manera, se ha reconducido en la segunda parte. Se ha reconducido. Así que esta carta, digamos que simboliza el agua avanzando y superando todos los obstáculos, todas las adversidades. Podría ser bien que el agua llegara a todos los puntos de los dos equipos, que cubriera los intereses de ambos equipos. Así que yo a este partido le voy a dar un empate. Lugo-Zaragoza, X. Estas son las cartas, la tirada del Gerona Racing. La primera parte del Gerona es antes de la consumación. Esta carta siempre advierte de circunstancias difíciles, de proceder con sigilo y cautela. Aquí la intención del Girona, del Gerona, como más os guste, es no mojarse la cola. Es decir, intentar ser prudente y de evitar peligros. Esta carta siempre es prudencia. La primera parte del Racing, pues esta carta es el acercamiento. Esta carta pues, es una actitud optimista, alegre y de progreso. Tiene una actitud correcta para conseguir objetivos. O sea, esta es una buena carta. O sea, si aquí el Girona o el Gerona necesita, digamos, ser cauto, aquí el optimismo lo saca de esas circunstancias, de las circunstancias del Girona. O sea, se encuentra como mucho más seguro. Así que una primera parte más una mejor parte para el Racing de Santander. Luego aquí en la segunda parte y la segunda carta del Gerona, pues le sale el seguimiento. Y esta carta pues indica pues eso, un poquito más de lo mismo. Se encuentra en un terreno en el que tiene que lidiar adversidades y necesita ser perseverante, necesita ser perseverante y sin falla alguna ante la adversidad, si quiere sacar algo positivo. Es más de lo mismo, solo que en esta segunda parte con el añadido de que tiene que ser constante en la lucha, ¿no? Por eso las aguas aquí estaban un poquito revueltas, aquí ya están más revueltas todavía, ¿no? Porque tiene que tomar una acción, y esa acción le lleva a agitar las aguas. La segunda parte del Racing, pues, es la amistad. Esta carta es muy buena porque está indicando una actitud de equipo, ¿no? Es el éxito basado en el orden, ¿no? Es el equipo remando en la misma dirección. O sea, es
es una inspiración de equipo, ¿no? Y en la conclusión, pues tenemos aquí la carta, que es actitudes moderadas, y esta carta hace referencia al cuidado de uno mismo, a un equilibrio entre el ejercicio, la alimentación, la moderación. O sea, es intentar buscar la salud o el bienestar dentro de lo que es el equilibrio con las fuerzas de la naturaleza. Aquí vemos que este rayo que descansa detrás de la montaña, pues podría ser este rayo que descansa detrás de estas montañas donde se halla la moderación. O sea, si es la moderación, pues es la moderación para los dos, porque si es la conclusión, yo veo mejores cartas al Racing. Yo veo mejores cartas al Racing, tanto en la primera como en la segunda parte. Tiene mucha más, una actitud más de grupo y con una disposición más optimista y que el Girona, ¿no? Que es la prudencia y la lucha en la adversidad. Pero con todo y con eso, estas cartas le pueden valer para conseguir la moderación, que no dejaría de ser pues un punto, igual que el Racing. O sea, sería, digamos, al final que el Girona ha conseguido su objetivo, que es no mojarse la cola. Saca un puntito para los dos, o sea, más lo pierde el Racing que lo gana el Girona. Pero en cualquier caso, esta carta indica equilibrio, moderación. Y si es equilibrio para los dos. O sea que Girona Racing, X al canto. Bueno, esta es la tirada que le corresponde a la casilla número 10 de la quiniela, al Oviedo Deportivo de La Coruña. Aquí tenemos la primera parte del Oviedo, que es el fácil progreso. Y esta carta indica dificultades. O sea, es un fácil progreso partiendo de las dificultades. Y estas dificultades requieren medidas extraordinarias. Tiene que tener la actitud de ser como un árbol, manteniéndose firme, tal como se ve en la carta, en medio de una inundación. Es un revés pasajero, pero es un revés pasajero y además del que puede salir fácilmente, pero indica dificultades. Lo único que se le pediría aquí al Oviedo es que mantenga la firmeza dentro del caos, ¿no? No es tan mala como parece esta carta. La primera parte del Depor, pues es esta, que es el retorno. Y el retorno pues indica tranquilidad en las formas, pero tensión en el fuero interno. Esto es como la procesión va por dentro. Hay tensión dentro de una apariencia tranquila. Esto es lo que haya podido producir una inundación en el Oviedo, ¿no? Esta tensión interna. Entonces hay como una liberación también. Si esto es así, pues se ha producido pues una liberación. Entonces la segunda parte del Oviedo, que es el pozo, vendría a ser pues una fuente de abundancia para el Oviedo. Abundancia y prosperidad, pero tiene el riesgo de perder el cubo en busca de un beneficio. O sea, es dos caras de una misma moneda, ¿no? Pero parte de un fácil progreso. Entonces el pozo debería interpretarse como un beneficio,
un beneficio de la sociedad, o sea, de un colectivo. O sea, que sería un beneficio, digamos, bien destinado, porque no sería ya solo un individuo, sería pues una sociedad, ¿no? La segunda parte del deportivo, que es la liberación, indica no avanzar más allá de lo necesario. Es una carta un poco conservadora. Aquí, y digamos conciliadora también. Es un poco conciliadora. Es una actitud un poco que no tiene en cuenta las transgresiones o faltas de su oponente. No lo va a tener en consideración. Va a promover un poco la liberación, ¿no? Digamos que el deportivo se va a conformar con un punto. Para él estaría, y va a pasar por alto cualquier cosa con tal de conseguir un punto, ¿no? Aquí indica un beneficio grande, ¿no? Para un colectivo. Y aquí no se quiere ir mucho más lejos de lo debido, porque se conforma con lo mínimo, ¿no? No quiere ser exigente ante el poder del Oviedo, en la segunda parte. Y pretende ser un poquito como el agua, ¿no? Que lo limpia todo, lo aclara todo y, en fin, salir beneficiado de esa posibilidad, ¿no? De sacar un punto y otra cosa, ¿no? Pero la conclusión hace pensar que esta carta está destinada más al Oviedo que al Deportivo. Porque si en la primera parte tiene como un percance, esta carta es el progreso, el fácil progreso del que habla esta segunda carta, del desastre del Oviedo en la primera, y esto hace referencia también a un colectivo, es un beneficio de organización, basado que premia la organización, la disciplina, las sociedades responsables, donde el pueblo pues, se puede convertir en un guerrero dadas las circunstancias. Y yo creo que este es el caso un poco de una carta que hace referencia a la victoria del Oviedo, ¿no? Es decir, que es una remontada del Oviedo. O sea, al final, y que hay de beneficio del colectivo. Así que esta carta, el ejército, habla de un 1 para el Real Oviedo. Bueno, esta es la tirada del partido Rayo Fuenlabrada, de la casilla número 11 de la quiniela de fútbol. Y vamos a leerlas. La primera parte del Rayo, pues es la carta de tiempos prósperos. Esta carta indica grandeza y plenitud. Es claridad interior y ejecución en lo exterior. O sea, pensamiento y actos se corresponden. De ahí la grandeza y la plenitud. Estos periodos pues, son cíclicos y lo tiene que aprovechar el Rayo. Debe aprovecharlo porque ningún periodo es eterno. Entonces esta primera parte se va a simbolizar por esta capacidad de llevar a cabo lo que desea, ¿no? Entonces es buena carta, pero para aprovecharla, si la aprovecha. Luego la primera parte del Fuenlabrada es también un progreso, es un aprovechamiento del aprendizaje, es un ascenso
en un periodo de evolución y crecimiento. Como un pequeño arbolito que tendrá que crecer y llegar a ser como estos que hay aquí, ¿no? Grandes y bien formados, ¿no? Entonces es una buena carta también para Fuenlabrada. Son dos cartas que hablan de aprovechar el momento y del crecimiento de los dos. O sea, va a ser una primera parte, cada uno con sus cartas, muy disputada. Luego en la segunda parte, pues la carta del rayo es la reunión, que es la unión del clan. Aquí se trata de unificar criterios, es una reunión de índole también espiritual, interior, ¿no? De recogimiento interior, ¿no? En grupo. Porque este tipo de unión del clan, de reuniones, de recogimiento interior, pues tiene como finalidad conseguir grandes obras. Entonces, es una buena carta. Pero el hecho de que se hayan tenido que reunir para aclararse las ideas, bueno, pues indica que a lo mejor han tenido en la primera parte algún tipo de adversidad también. Dentro de la igualdad que ha habido en la primera parte, pues aquí indica un poco esa intención de volcar la balanza de su lado, ¿no? Esto indica la unión del clan. Y la segunda carta del Fuenlabrada es lo suave. Que también pues es una carta insistente, inspiradora, continua, constante. Es una fuerza, es una fuerza constante y penetrante. O sea, el Fuenlabrada va a tener una actitud también un poquito llevada por la inspiración, ¿no? Por cosas un poco trascendentales. Es suave en su hacer, pero es muy insistente y constante. O sea, es una... va a ser un hueso, vamos. Así que va a ser una carta, un partido muy disputado. Quizá un poco más del lado del Fuenlabrada. Tiene ahí siempre esos árboles que hacen alusión a ese crecimiento y esa constancia suave, ¿no? Digamos que el Fuenlabrada no ha demostrado ninguna fisura. El rayo, esta carta, pues indica, es positiva, pero también indica que se ha producido para reconducir una situación. Entonces me cae más el partido del lado de Fuenlabrada. Esta es buena, o sea, habrá hecho las cosas muy bien en la primera parte. A lo mejor no ha aprovechado todas las posibilidades que tenía de explotar esa primera parte a su favor. Y es por ese motivo que ha necesitado reunirse, ¿no? Entonces, quien ha ido un poquito siempre por detrás en este encuentro ha sido el rayo. Aquí estas dos cartas indican mucha coherencia, mucha claridad de ideas. Quizá por eso, lo que es la conclusión, vendría a ser la subida. Pues la subida también hace alusión
a lo que es el tronco de un árbol, ¿no? Una subida que va eludiendo obstáculos sin descanso en su progreso, o sea, es constante, es constante, es machacar, 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 o sea, no parar, ¿no? Es no parar en su idea de seguir prosperando, ¿no? Y además es una subida que no le produce esfuerzo, que es natural. Y yo creo que está en perfecta coherencia con la primera y la segunda parte de Fuenlabrada. Así que para este partido me voy a decantar un 2 para el Fuenlabrada. Estas son las cartas del Huesca Mirandés, el partido número 12 de la quiniela. Y esta carta es la amistad, que hace referencia a la primera parte del Huesca. Esto es una carta buena, que trae alegría y éxito. Es el valor de la constancia. La constancia siempre puede, lo único que puede traer es alegría y éxito. Repartiendo bendiciones, por decirlo así. El Mirandés, pues esta carta también es buena porque hace referencia al grupo, al entusiasmo, a la alegría, al progreso. Entonces son dos cartas muy, muy parecidas en el fondo. Esta más basada en el grupo, quizá, más en el colectivo. Y esto es más como una cualidad del Huesca, ¿no? Como una cualidad más individual a lo mejor. Pero en cualquier caso son muy parecidas en lo que se refiere a potencial. La amistad y el acercamiento. La amistad y el acercamiento. Claro, son dos cartas que solo pueden traer cosas buenas. Uno es la alegría del éxito, es el valor de la constancia, y la otra es el entusiasmo, la alegría igualmente y el progreso, ¿no? Entonces muy parecidas. En la segunda parte, pues tenemos la carta del Huesca, que es el seguimiento. Esta carta expresa algo de conflicto, de tensión, de enfrentamiento, y requiere mucha constancia para que tenga un resultado positivo. Digamos que las aguas se embravecen un poco y necesita pues que se decante el resultado de su lado, ¿no? A través del esfuerzo del enfrentamiento, de la colisión, ¿no? De las aguas revueltas, ¿no? Va a tener que forzar unas aguas revueltas. El Mirandés, pues esta carta es el caminante, y este es un caminante pues que se queda ahí viéndolas venir un poco, ¿no? Ha apagado el fuego y no sabe muy bien para dónde ir, ¿no? Le falta vinculación. Le falta... no tiene capacidad de influencia. Y él sabe que no puede aspirar a mucho más, que a ser prudente y a tener unas metas más acordes a su situación. O sea que esta segunda parte yo creo que se va a ver inferior en la lucha que le va a marcar el Huesca. Esta es la carta que yo veo, ¿no? El Huesca le va a dar mucha guerra y él va a asumir un poquito el papel de víctima. La conclusión final pues hace referencia a la solidaridad, ¿no? Y es decir, que digamos el bien, el beneficio se encuentra en
en una comunidad, dentro de una comunidad, ¿no? Perteneciente a algo, ¿no? Aquí se le ve fuera de la comunidad, se le ve no integrado, ¿no? Necesita integrarse y sin embargo está fuera de un grupo, ¿no? Sin un camino cierto. Y esta carta final, pues al hacer relación a la unión a un grupo, ¿no? A formar parte de un todo o de algo superior a uno mismo, pues indica que al final el partido se va a decantar del lado del Huesca, ¿no? En esta primera parte viene bien conseguida, y luego con este rifirrafe que va a tener en la segunda, que lo que va a hacer es simplemente integrar a sus individuos en el buen camino, ¿no? Yo creo que aquí el partido se decanta del lado del Huesca. 1-1 para el Huesca. Bueno, esta es la tirada que corresponde al Numancia Cádiz. La primera parte representa la amistad para el Numancia, esta carta. Ya ha salido en alguna otra ocasión, y implica pues alegría y éxito, ¿no? Que son propiedades es como un efecto, el efecto de una causa, ¿no? Y la causa es la constancia, ¿no? Del valor del trabajo bien hecho, de la constancia, de tal y tal, ¿no? Entonces, la amistad sería un efecto, la amistad, el éxito, el bienestar, ¿no? Entonces lo dejamos aquí como una carta buena del Numancia. El Cádiz en la primera parte tiene el abismo, ¿no? Superando los obstáculos. Esta carta es un poquito inferior, yo creo, a la amistad, y implica un avance, pero superando obstáculos. O sea, el avance se produce, pero inevitablemente el agua en su tránsito se va a encontrar obstáculos. Obstáculos en la consecución de un objetivo, ¿no? Y el Cádiz en este caso el objetivo lo tiene un poquito peor que lo que es la carta de la amistad, que es la primera parte del Numancia. Va a encontrar adversidades en su avance. La segunda parte del Numancia pues está representada por esta carta, que es tiempos prósperos. Esta carta, tiempos prósperos, que representa a la segunda parte del Numancia, pues implica grandeza y plenitud, ¿no? O sea, la grandeza y la plenitud está acompañada de un equilibrio, ¿no? Aquí lo interior y lo exterior se corresponden. Las ideas y las acciones se corresponden. Es todo coherencia. Y estos periodos se deben de aprovechar, puesto que los periodos nunca son eternos. Los periodos de grandeza y plenitud nunca son eternos, entonces cuando llegan hay que aprovecharlos. Así que esta es una buena carta también para el Numancia, porque se encuentra en una situación de plenitud y de grandeza y de equilibrio. El Cádiz pues tiene esta carta, que es una carta que viene a decir la atención a los detalles. No puede quizá pues prestar atención al bosque y solo se permite el lujo de prestar atención al árbol, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, como un ejemplo, ¿no? Aquí vemos que esto es un pato, ¿no? Parecido a un pato, y los patos pues no vuelan muy alto. Entonces esta carta aconseja que las aspiraciones sean moderadas,
que no sean muy altas, puesto que no es un pájaro de muchas alturas, de volar muy alto. Y entonces sus aspiraciones deben estar acordes a su vuelo. Su vuelo es un vuelo bajo. Esta modestia o este entender estas cualidades, no intentar sobrepasar las cualidades que uno tiene, pues es acarrear éxito, pero siempre un éxito moderado, porque por donde no hay no se puede sacar. O sea, entonces, el Cádiz va a mostrar una segunda parte pobre, porque no va a poder volar más alto que lo que lo hace un pato. O sea, más o menos vendría a ser esta la conclusión de la segunda parte del Cádiz. Entonces, como conclusión, tenemos esta carta, que es la revolución, promoviendo el cambio. Entonces, esta es una carta favorable para el Numancia. O sea, esta es una carta que exige una revolución, ¿no? Y una revolución drástica. O sea, y aquí el Cádiz, superando obstáculos, no volando muy alto, pues yo no creo que se pueda permitir el lujo de exigir nada, ¿no? Sin embargo, el Numancia, con esta carta, ¿no?, de este poder que le da la belleza, la amistad, y esta carta, que es un poder y una grandeza que tiene que ser aprovechada, pues son como dos ingredientes que le hace volcarse en esta revolución, ¿no? Así que esta es una carta favorable para el Numancia en la conclusión, y por tanto le vamos a dar al Numancia un 1. Bueno, esta es la tirada de cartas que corresponde al partido número 14 entre el Alcorcón y el Sporting de Gijón. Entonces, esta primera carta es la atención a los detalles, que representa la primera parte del Alcorcón, y como ya hemos visto antes, es una carta que indica que las aspiraciones deben de ser moderadas. Un pájaro que no vuela muy alto, pues se tiene que conformar con lo bajo. O sea, la única manera de conseguir algo es adecuándose a sus posibilidades. Y aún así, el éxito que podría tener es un éxito moderado, es un éxito pequeño. Porque es un pájaro aquí que no se muestra, que no tiene las características de volar. No es un águila, es un pato. Entonces, son varios patos. Entonces, las aspiraciones pues tienen que estar acordes a lo que uno es, ¿no? Entonces, en este caso, aspiraciones pocas. La segunda parte del Sporting pues es el abismo, superando los obstáculos, y bueno, es una carta de avance, pero con conflictos, con chinas en el camino, ¿no? Pese a ello, pues el agua siempre consigue cubrir todos los recovecos, pero tiene que salvar constantemente todos los obstáculos que se le presentan. Entonces, sin embargo, aquí esta carta, la del Sporting, es un avance, y esta es un avance como mucho moderado. Entonces es mejor carta para el Sporting, tiene como más determinación en conseguir un resultado bueno en la primera parte. La segunda parte del Alcorcón, pues caña al mono, ¿no? O sea, son la revolución, las exigencias drásticas, el sí o sí, ¿no? Aquí no hay alternativa. Es el sí o sí y de la misma manera, o sea, caña al mono, ¿no? Y es como... es que es complicado, porque es las dos caras de una misma moneda. En uno te tienes que conformar con lo que eres, aspirar a poco, y en otro lo quieres todo, ¿no? Es un poquito sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado una cosa, por otro otra, un poco incoherente. Se le ve al Alcorcón.
El Sporting, bueno, pues tampoco es que es para tirar cohetes, porque esta carta hemos visto que es el caminante, y es un caminante que está separado, ¿no? Está solo, no tiene vinculación, no tiene influencia, no tiene rumbo, no tiene un rumbo determinado, ¿no? Y sus aspiraciones pues son modestas, ¿no? O sea, viendo la segunda parte, bueno, podríamos entender que el Alcorcón se puede permitir el lujo ante una actitud así de hacer un buen cambio, ¿no? De poner, no va a encontrar oposición, no va a encontrar fuerza. Pero por otro lado, su primera parte le indica que debe de ser moderado. Entonces, es una carta un poco incoherente, ¿no? O sea, de mucha fuerza, teniendo una primera parte muy modesta, muy cauta y de mucha inseguridad, ¿no? Quizá esa inseguridad pues le haga luego mostrarse como alguien muy seguro, ¿no? Como contrapeso. Así que no sé, veo estas dos cartas como que no le cuadran para nada, ¿no? Es como un cambio muy drástico en la segunda parte con respecto a la primera. Yo veo una incoherencia aquí muy grande. Y aquí veo pues una determinación más ambiciosa del Sporting y una segunda parte un poco en tierra de nadie. Una segunda parte perdido. Es que yo creo que ninguno se merece ganar. La conclusión tenemos el acercamiento, que bueno, que dadas las circunstancias yo creo que a los dos, al Alcorcón por supuesto, le vale un punto teniendo esta carta en la primera parte, y al Sporting le vale un punto teniendo esta carta en la segunda parte. O sea, es como los dos tienen una carta que compensa a la anterior. Y en ese sentido están muy parejos. El resultado final es una carta pues que expresa pues como dos grupos bien avenidos, como conformes, como contentos, alegres, ¿no? Lo consideran un progreso. Van a considerar el punto como algo positivo, los dos. Al final del partido van a estar joviales y satisfechos. Van a estar entusiastas porque dadas las cartas que tienen los dos, esta sería buena si fuera acompañada de una que no fuera tan antagónica, y esta carta también sería buena si no fuera acompañada luego pues como de un fracaso, ¿no? Porque es un personaje que está aquí, el agua que todo lo puede, que todo lo arrasa, y resulta que luego tenemos aquí a este individuo que no sabe para dónde tirar, ¿no? Que ha apagado el fuego, que se queda como sin luz interior y no tiene mucha influencia, no tiene rumbo, no tiene una determinación, una aspiración determinada. Entonces los dos están muy parejos en el sentido de las cartas que tienen para la primera y la segunda partes. La más coherente al final en relación a las cuatro cartas que corresponden a esta tirada es la conclusión, que es el acercamiento y el dar por bueno un resultado positivo para los dos. Alcorcón Sporting X.